bienvenidos todos una vez más a su programa Doctora con... Tenemos un programa, señores, excelente. De verdad que sé que van a disfrutar muchísimo. Pero no vamos a iniciar nuestro programa. Como ustedes saben, siempre tenemos una frase a reflexionar. Y es la siguiente. La mejor red social, la mejor red de vida es una mesa rodeado de toda tu gente. Esa es la mejor red social, señores. Vivir una vida a plenitud rodeado de las personas que queremos, de nuestros seres queridos. Porque el tiempo pasa y nos pasa factura. Y déjenme decirles que el día de hoy se invierten los papeles. Estoy yo de presentadora y mi acompañante nada más y nada menos que la doctora Controversia. Bienvenida, hermana. Bienvenida a tu casa. Yo soy invitada. Ay, Jesús. Pero esta mujer muchas gracias por invitarme, Amelia. Esta mujer le encanta ponerme a mí en controversia, valga la redundancia. Invitada a su propio programa ella, ¿eh? No, porque este es tu segmento. Yo soy invitada el día de hoy. Ah, aleluya, no, realmente encantada, hermana, de compartir contigo un día más en este tu programa, en un viernes más, viernes, señores, de la salud, donde todos los viernes vamos a tocar temas importantes que no se le pueden perder. Y sin más preámbulos, Cris, vamos a iniciar el tema del día, ¿qué te parece? Sí, pero antes de iniciar el tema del día de hoy, vamos a hacer la presentación de cuál es la invitada del día de hoy. Es la doctora Eridania Espinosa, medicina interna, gastroenteróloga, nutricionista y especialista en obesidad. Amelia, ¿qué tema nos trae la doctora el día de hoy? Bueno, déjame decirte que la doctora nos trae un tema muy importante, el tema de la obesidad, señores. La doctora es una experta tratando este tema, ella tiene una subespecialización en obesidad, la doctora tiene un entrenamiento en Colombia en lo que es la colocación de balón gástrico para reducir peso en personas que obviamente lo ameritan. Es un profesional excelente y nos hace el galardón en el día de hoy de honrarnos con su compañía y darnos este tema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, agradecer la invitación en este segmento, en este programa, a la doctora Amelia Ledesma y a su compañera que en el día de hoy la puso de presentadora. Agradecida de la invitación y sí, un tema muy interesante ya que la obesidad se considera una pandemia. Una pandemia igual que el COVID, pero una pandemia que trae consigo otras enfermedades no transmisibles que estaremos discutiendo en lo adelante. Exactamente. Doctora, pero antes de irnos a materia, yo quiero por favor que usted comparta con todos nosotros cómo usted se define como ser humano. Cuando nos dicen cómo nos definimos, a veces pensamos, pero soy una persona humilde, sencilla, emprendedora, muy juiciosa y siempre dispuesta a ayudar. Exactamente. Entramos en materia, doctora Amelia Ledesma. Ay, Cris, me pones, a mi doctora me la pones así, que cómo nos definimos como ser humano, buena pregunta esa. Pero doctora, sin más preámbulos, ya vamos al tema en sí y escuchamos hablar de la obesidad, de incluso a veces este bullying de tú estás gordito, de gordita, de hey, y son estigmas sociales que nos afectan. Pero en sí, en términos médicos, ¿qué es la obesidad? Bueno, para hablar de obesidad tenemos que saber la definición de lo que es salud. Y salud no es más que el estado biopsicosocial, es la homeostasia, el equilibrio entre esas condiciones en la persona. La obesidad es una enfermedad, se define, la Organización Mundial de la Salud la define como una pandemia, una enfermedad del siglo, donde se afecta a altos por ciento, millones de personas a nivel mundial sufren de obesidad. La obesidad no es más que el depósito de grasa a nivel del organismo y ocurre cuando hay un desequilibrio en cuanto a lo que son los aportes energéticos en comparación con las pérdidas. Entonces vemos que hay muchos pacientes obesos y en sobrepeso en los últimos tiempos debido a una alteración en ese equilibrio en cuanto a lo que consumimos y lo que perdemos, la cantidad de energía debido tal vez a la vida sedentaria
el aumento de alimentos con una ingesta calórica elevada, como son los azúcares, las grasas, los carbohidratos. Y a la falta de ejercicio, porque vivimos una vida muy agitada. Exactamente. Doctora, ¿cuáles son las causas? Existen múltiples causas, como bien les decía, los pacientes obesos por lo regular tienden a tener una alta ingesta calórica, ya sea de azúcares, carbohidratos, grasa. Entonces, cuando tenemos un alto consumo de bebidas carbonatadas, por ejemplo, los pacientes también que les gustan mucho las golosinas, los pacientes que tienen el hábito de comidas rápidas, como son las comidas chatarra, en nuestro medio McDonald's, Burger King, que no estamos diciendo que no sean sabrosas, y sobre todo aquellos pacientes que les gustan mucho lo que son las parrilladas, entre otras cosas. ¿Es hereditario? Existen factores asociados a lo que es la obesidad, pero más bien la obesidad se cataloga que es por la adquisición de hábitos saludables malsanos. O sea, no tengo una dieta rica en vegetales y frutas, nos gustan mucho las comidas fritas, las frituras, por ejemplo, y otra cosa es que si yo adquiero un hábito de salud, de alimentación no saludable, como es las frituras, como son las pastas, como es el exceso de carbohidratos, me gustan mucho los jugos y a esos jugos le pongo aditivos de azúcar, pues eso nos lleva a tener un aumento en lo que son los niveles de grasa corporal y por ende un aumento en los niveles de peso. Doctora, una pregunta que me llega a la mente, usted hablando de todo esto, y es que, por ejemplo, es típico escuchar de mi mamá es gordita, mi papá también, pues yo soy gordito. O es diferente, o sea, yo puedo tener una descendencia de un familiar directo que tenga sobrepeso, que sea obeso, y yo hacer la diferencia. Sí se puede hacer la diferencia. Va a depender el tipo de alimentación que tenga el paciente y si el paciente además de ello tiene la disciplina de tener actividad física. Entonces, muchas veces nos decimos cómo yo puedo calcular y saber si soy obeso. Y lo más importante es saber lo que es el índice de masa corporal, que es lo que nos orienta si el paciente está bajo peso, enflaquecido, si el paciente es normopeso, si el paciente está en sobrepeso, si el paciente es obeso. Cuando el índice de masa corporal está por debajo de 18.5, decimos que el paciente es enflaquecido, que es el extremo a la obesidad. Normopeso, un paciente que tiene un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, ya cuando está por encima de 25 a 29.9 hablamos de sobrepeso, y la obesidad ya cuando ese índice de masa corporal está por encima de 30. Cuando yo puedo decir, ¿cómo yo puedo calcular mi índice de masa corporal desde la comodidad de mi hogar y saber si estoy en sobrepeso o estoy en obesidad? Y podemos calcularlo el peso en talla, en kilogramos, por ejemplo, sobre lo que es la talla en centímetros cuadrados. Eso nos da el índice de masa corporal. Y ya si yo estoy en sobrepeso, pues con alguna actividad física y hábitos saludables de alimentación, pues yo puedo hacer revertir esos niveles de sobrepeso y entrar a un normopeso sin llegar a ser obeso. Doctora, y déjeme decirle algo, que algo que me llama la atención, y yo sé que también al público que escucha, es o sea, lo que yo peso tiene que ir en relación con mi talla. Es decir, mi talla, si soy alta, si soy baja, va directamente proporcional a ese peso, según lo que usted dice. Y también he escuchado pacientes que me dicen, no doctora, porque yo me recomendaron este peso, pero yo no me siento bien con ese peso. Yo me veo muy flaca, yo no me veo bien. ¿En qué va eso? Sucede que está lo que es el peso ideal para el paciente. El peso ideal para el paciente va acorde con lo que es la estatura, que es la talla, con el peso en kilogramos. Entonces, su peso ideal, por ejemplo, es 125 libras, de acuerdo a su índice de masa corporal y su estatura, pero usted nunca se ha visto en 125 libras. Usted siempre ha tenido un peso de 135 y se ve bien. Por ejemplo, nosotros los latinoamericanos que tenemos cadera y que tenemos glúteos,
pues muchas veces no podemos tener un índice de masa corporal igual que la que es europea, anglosajona, las americanas, que por constitución física somos diferentes. Ahora está el peso ideal, que es el que se recomienda a los pacientes como nutriólogo, y está el peso deseado. Y en base a esos dos pesos, pues se trabaja con el paciente. Okay. Eso es importante que la gente lo entienda porque la mayoría de los pacientes no quieren tener el peso o dicen que no se ve bien de acuerdo a ese peso que le corresponde por su edad o por su talla más bien. Exactamente. Doctora, ¿cuáles son los efectos? Los efectos de la obesidad en el organismo: la obesidad trae consigo un sinnúmero de enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, el paciente obeso por lo regular viene con hipercolesterolemia, los niveles de colesterol, de triglicéridos elevados. El paciente obeso puede también sufrir de hígado graso o enfermedad esteatosis hepática no alcohólica, que también se le conoce, o esteatohepatitis no alcohólica. También el paciente obeso puede traer consigo lo que es el síndrome cardiometabólico, que se hace resistencia a la insulina, se hace diabético, se hace hipertenso, enfermedades cardiovasculares como es la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial sistémica, la enfermedad cerebrovascular. Otras enfermedades asociadas a lo que es el sobrepeso son los cánceres, que muchas veces no pensamos. Y el paciente obeso dice, bueno, yo estoy gordito, pero yo me siento bien. Va a depender del tipo de obesidad que tenga el paciente. Porque el obeso tipo 1 muchas veces, cuando no trae consigo comorbilidad, que no tiene resistencia a la insulina, que tiene sus niveles de colesterol y triglicéridos elevados, pues a ese punto todavía está un poco bien. Ahora bien, cuando ese paciente ya se hace diabético, que tiene una cardiopatía isquémica, que le dio un infarto, pues hay que prestarle atención por el alto índice de mortalidad que pudiese presentar el paciente. Los cánceres que les mencionaba asociado a lo que es la obesidad y el sobrepeso está el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, el cáncer de las vías renales, el cáncer hepático, de vías biliares también, entre otros tantos. Uno importante es el cáncer de colon, que se asocia y que hoy por hoy el índice de pacientes con tumores de colon ha bajado, sobre todo en nuestros medios, donde antes decían que el cáncer de colon era frecuente en pacientes mayores de 70 años. Hoy por hoy la incidencia ha bajado y vemos pacientes jóvenes con cáncer de colon. Y es que nosotros hemos adquirido una cultura sedentaria y hemos imitado otras culturas donde la vida rápida, la alimentación rápida, o sea, las comidas chatarra, pues son el diario vivir, tal vez por la vida agitada que llevamos. Exactamente. Doctora, en el embarazo muchas veces existe lo que es lo relacionado a ese aumento de peso. ¿De qué manera se debe de manejar una mujer que está embarazada para evitar pues este aumento? Lo ideal que si la paciente, los ginecólogos, Amelia bien sabe, hay un % de peso que la mujer debe ganar por semana, por mes. Entonces, si yo veo que mi paciente está aumentando esa cantidad de peso que como ginecólogo, como obstetra, yo considero que está sobrepasada en cuanto a lo que es cuando va a la consulta, los seguimientos, pues yo debo derivar a esa paciente a lo que es un experto de nutrición, ya que el sobrepeso a la embarazada la lleva a que pueda tener diabetes gestacional, que a la paciente se haga preeclántica y ya luego tenga complicaciones en el embarazo. Así es, y no solamente tocando el punto de vista del embarazo, que es muy cierto, doctora, lo que usted acaba de decir, el control prenatal adecuado va directamente relacionado a detectar el sobrepeso en la paciente embarazada para poder hacer una prevención a tiempo de estas complicaciones en salud en el embarazo. También en las pacientes ginecológicas, doctora, porque tenemos pacientes con resistencia a la insulina por ovario poliquístico que también hacen un síndrome metabólico y de esto bien influye que las pacientes se hacen obesas, que tienen una hipertensión arterial crónica, que se hacen diabéticas e incluso infieren en la fertilidad de la paciente. Así es. Cuando hay ovario poliquístico y aumento de peso por un descontrol hormonal, pues esa paciente ya luego se hacen muchas más difícil quedar embarazadas.
Exactamente. Y volviendo de nuevo al tema que realmente estamos tratando y que a mí me encanta porque siempre decimos que este programa tiene el objetivo de lo que es la prevención en salud. Doctora, ¿existen métodos invasivos, no invasivos, que nosotros como personal de salud, usted en su área de lo que es la medicina interna, la parte de gastroenterología, pueda implementar para pues ofertarle un tratamiento a estos pacientes que ya tienen una obesidad establecida? Así es, mi doctora Amelia. Existen, para el manejo de la obesidad hay muchas opciones terapéuticas, desde las recomendaciones en los cambios del estilo de vida, como es la actividad física, la dieta, o sea, una dieta rica en vegetales, frutas, hortalizas, disminuir el consumo de las grasas, los azúcares, las grasas no saturadas. Entonces también existen otras alternativas que pueden ser invasivas y no invasivas. Y va a depender siempre de individualizar el paciente. Un paciente en sobrepeso, pues no se le puede recomendar vaya y evalúese con un cirujano bariátrico para que se realice, por ejemplo, una manga gástrica. Lo ideal es que el paciente se evalúe y se maneje de manera multidisciplinaria. En el manejo de la obesidad debe existir la evaluación psicológica por el psiquiatra o psicólogo, la fisiatría, ya que la obesidad de por sí hay alteraciones a nivel musculoesqueléticas como son las artrosis, la osteoartritis, los pacientes se quejan de dolores en las rodillas, dolores plantares. Está también lo que es el manejo ya por parte del gastroenterólogo, si hace procedimientos a nivel de lo que es la gastroscopía, como es el balón gástrico, como es la manga gástrica. Y en última instancia, el cirujano bariátrico. Entonces, ¿cuáles pacientes califican para un tipo de procedimiento y otros para otro tipo de procedimientos? Pues bien, el paciente en sobrepeso, un paciente que tiene, como dije anteriormente, un índice de masa corporal por encima de 25, pero menor a 30. Ese paciente, quizás con cambiar su estilo de vida, hacer ejercicio, se recomienda que si un paciente joven no tiene comorbilidad, realice 30 minutos a 60 minutos de ejercicio diario. Ya si el paciente tiene alguna comorbilidad, un paciente adulto, se recomienda 150 minutos de actividad física moderada por semana. Entonces ese paciente, con los cambios en el estilo de vida, una dieta rica en vegetales, frutas, hortalizas, legumbres, además de ello que el paciente incluya 2 a 3 meriendas donde haya frutas, vegetales y legumbres, y las 3 comidas principales incluya proteína y carbohidratos, ese paciente puede perder peso y lograr el peso deseado. Ahora bien, cuando el paciente tiene un índice de masa corporal entre 30 y 34, ese paciente se puede someter a lo que es una terapia endoscópica, como es el balón gástrico. El balón gástrico es un procedimiento que se realiza, el balón es hecho de silicona, que se introduce a través del tubo digestivo y se insufla a nivel de lo que es el estómago, valga la redundancia, vía endoscópica. Entonces, eso a nivel del estómago, ¿qué va a hacer? Va a ocupar el 75% de lo que es la capacidad gástrica y por ende el paciente va a comer menos cantidad. Siempre es bueno saber que el paciente no es que me coloque un balón y tú lo mandas a su casa a que pierda peso. Debe ser manejado multidisciplinariamente. Psicología, porque el paciente obeso por lo regular en su mente anda muchas cosas. Muchos de los pacientes en sobrepeso tienen ansiedad. Entonces, otra cosa es que el paciente debe tener, aunado a la colocación del balón, una dieta que va a depender en la etapa en que esté el paciente, y además está lo que es la actividad física. Entonces es un complemento, no es que yo le puse un balón o que le hice una bariátrica al paciente y ya. Entonces hay pacientes que están en un índice de masa corporal entre 30 y 34.5. Esos pacientes
califican para una terapia endoscópica. Ahora bien, los pacientes que tienen comorbilidad y que no quieren someterse a un procedimiento invasivo, pero que tienen un índice de masa corporal mayor de 35, esos pacientes por decisión propia, por el riesgo quirúrgico, deciden ponerse un balón, pueden también colocarse el balón. Ahora bien, el paciente que tiene una obesidad mórbida, índice de masa corporal mayor de 40, pues es un paciente que le conviene evaluarse con lo que es un cirujano bariátrico para que opte por uno de los métodos definitivos de pérdida de peso. Exactamente. Doctora, al hablar de ese balón gástrico, ¿podemos hablar de efectos secundarios? El balón, como es un procedimiento que es mínimamente invasivo, todo procedimiento tiene efectos secundarios, pero son mínimos. Entonces, el paciente que se coloca un balón, lo más que puede sentir son sensación de plenitud o llenura, porque el balón lo que hace es que al tener esa sensación de saciedad, se va a inhibir lo que es la grelina, que es un péptido, una hormona que se produce a nivel del fondo gástrico y que tiene que ver con el hambre. Entonces, eso manda señales al hipotálamo, que es donde está la sensación de sed y hambre, y el paciente, por ende, va a comer menos. Y se aumenta lo que es la leptina, que también es otro péptido que se produce por las células grasas o los adipocitos, y eso produce que el paciente tenga sensación de saciedad. Exactamente. ¿Quiénes aplican y quiénes no? Para el balón gástrico, como antes le decía, aplican todos los pacientes que están desde sobrepeso a una obesidad grado 1 o grado 2, que decidan como método de terapia para lo que es el manejo de la obesidad, perder peso. ¿Quiénes no aplican? Va a depender y hay que individualizar en ese sentido. El paciente que está en una obesidad mórbida, como médico internista, gastroenterólogo, nutriólogo, pues yo les recomiendo, usted califica para una cirugía bariátrica. Ahora yo tuve un paciente que me dijo, mira doctora, yo tengo osteoartrosis, yo tengo hernias discales, yo soy hipertenso, soy diabético, tengo una falla cardíaca, no quiero someterme a un procedimiento invasivo por el riesgo de las comorbilidades, tanto quirúrgica en el postquirúrgico como las complicaciones anestésicas, y tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo prefiero colocarme el balón, aunque no voy a perder la cantidad de peso ideal para mi índice de masa corporal, pero puedo perder 40-45 libras, que es lo que yo quiero lograr para tener mejor calidad de vida. Y bueno, le colocamos el balón, el paciente se le retiró el balón hace ya 2 semanas y el paciente perdió 65 libras más del peso deseado por él. Wow. Doctora, y una pregunta que me surge, porque realmente yo soy amante de lo que es la medicina no invasiva. Como todos saben, vivimos hablando de las terapéuticas que se pueden implementar sin tener que ir a quirófano, porque sabemos que un quirófano significa un riesgo de sangrado, un riesgo de infección, incluso hasta por el simple hecho de administrarse un anestésico. Y me llama la atención cuando usted me dice simplemente una sensación de saciedad. Es decir, el paciente tiene que llevar un seguimiento con un personal de salud, con un psicólogo o un psiquiatra, pero nada más. Es decir, que es un método no invasivo, es un método ambulatorio. Sí, el balón gástrico es un procedimiento que es mínimamente invasivo, por lo regular unos 7 a 10 minutos máximo para la colocación, esperar que el paciente despierte. Es un procedimiento ambulatorio, el paciente puede incorporarse a sus actividades laborales inmediatamente. Si le damos tratamiento profiláctico, ya que el paciente que se coloca un balón pues puede presentar náuseas, puede presentar vómito, puede presentar dolor abdominal, se le explica y se le da tratamiento para ello de manera profiláctica. También se le explica al paciente porque si el balón no nos ha pasado, presenta alguna fuga, algunos médicos tratan de inflar el baloncito con solución salina y además le ponen azul de metileno, y ese azul de metileno, si hay alguna fuga, pues el paciente a través de la orina va a orinar de color azulado y uno lo alerta. Si pasa eso, nos avisa. Entonces si pasa eso, pues se toman conducta, pero
Nunca hemos tenido que el paciente con un balón, aunque esté indescrita, se haya perforado, haya producido una complicación mayor, haya producido una parada cardiorrespiratoria que no se ha podido revertir. Wow, doctora, realmente ese es un método excelente. Yo diría que es una respuesta para tantas personas que viven lidiando con el tema de la obesidad, señores, porque la obesidad ciertamente es un problema de salud pública. Porque de ahí vienen los hipertensos, de ahí vienen los diabéticos, como usted bien dijo, y muchísimas patologías más que yo diría que eso es parte de la prevención en salud. Prevenir que lleguemos a una obesidad, eso es salud, directamente proporcional a la salud. Y usted decirme que son de 7 a 8 minutos máximos. Es un procedimiento excelente en el sentido de que no tenemos que someternos a estos métodos tan invasivos donde incluso, como usted bien dice, muchas veces hay pacientes que ni siquiera califican por las comorbilidades que tienen. Y yo le diría, doctora, que me tiene que hacer una cita para que me evalúe, porque Que nos... que nos evalúe, porque mira, de verdad, 60 libras. ¿En qué tiempo, doctora? El paciente perdió, el balón estaba colocado para un año, en 6 meses le retiramos el balón. Wow, es excelente. ¿Y le ha tocado algún paciente que en esta pérdida de peso, porque como usted bien dice, es una parte de que sí somos gorditos, pero también hay que trabajar la parte psicológica, emocional, han entrado en depresión o se han sentido incómodos? Porque usted sabe que también, como usted bien dice, tenemos un cuerpo y tenemos tantas libras, pero lo que yo le digo siempre a las pacientes es, aparte de someterte a un procedimiento estético para bajar de peso, tienes que trabajar la parte emocional, porque no es solamente bajar físicamente, sino también tratar de aceptar tu nueva realidad. Claro que sí. Y para ello tenemos la psiquiatra, la doctora Agni Castillo, quien le da seguimiento a esos pacientes. Los pacientes son evaluados antes de colocarse el balón y posteriormente, si el paciente amerita, también la doctora lo evalúa. Y hemos visto que los pacientes han respondido de manera satisfactoria. Ahora bien, sí es siempre bueno manejar lo que es y orientar al paciente en la consulta de evaluación. No es colocarle el balón ni yo querer ganarle el dinero al paciente por un procedimiento. Es que el paciente esté consciente del procedimiento que se va a realizar y lo que implica colocarse el dispositivo, ya que muchas veces si no le explicamos bien al paciente, luego que empieza a presentar síntomas, el paciente se desespera y dice, pero si va advertido, mira, tú puedes presentar dolor, te puede dar náuseas, puedes vomitar, no vas a comer igual porque es un cambio en el estilo de vida. Y lo que hay que educar es el cerebro. Porque nosotros comemos, pero comemos porque el cerebro nos manda señales, se produce la sensación de sed y de hambre a nivel del hipotálamo. Entonces, si educamos el paciente, pues el paciente está preparado para los síntomas que son tolerables, incluso los que puede presentar, y ya no se le hace difícil. Sí, eso genera ansiedad, porque si yo tengo un hábito de comer mucho y cantidad y comidas no saludables, pues cuando a mí me digan que tengo que tener una dieta líquida, aunque tenga la sensación de saciedad, mi cerebro me va a poner ansioso y va a decir, cónchale, pero yo tengo hambre, pero es por la ansiedad. Entonces sí es bueno manejar la ansiedad en los pacientes y para ello es la consulta psicológica. Así es, doctora. Y otra pregunta que me surge, porque estoy maravillada con esa explicación y ese método, que de verdad sé que da muy buenos resultados porque he visto a su paciente, me ha tocado ver sus pacientes a nivel personal y da resultados. Los pacientes bajan mucho de peso y no he visto hasta el día de hoy, no he visto ninguna comorbilidad. Pero me gustaría saber, ese balón se le introduce al paciente vía endoscópica y ¿dura qué tiempo les dura? ¿Hay que retirarlo después? ¿Cómo es el proceso? Ejemplo, nosotros trabajamos con el balón Olvera y otros balones, pero a mí en lo particular me gusta el Olvera porque es avalado y patentado por la Organización Mundial de la Salud. Es el único balón que hasta ahora trae una patente de garantía. Si hay alguna imperfección se le reemplaza al paciente. Y además el paciente, el balón se le coloca, hay un balón de 6 meses y de 1 año.
Aquí en el país tenemos el del año y creo que es el más factible, ya que el paciente tiene 1 año, 365 días la oportunidad de perder el peso deseado por él. Entonces, ese balón se coloca, como había explicado, vía endoscópica, pero en el momento del retiro, ya sea en los 6 meses o el año, hay que volver a retirarlo. Se hace una endoscopía y se retira el balón. Exactamente. Doctora, ¿podemos hablar de edades para poder aplicar el balón? Sí, hay edades, por ejemplo, hay pacientes que de la obesidad desde de la adolescencia hasta la adultez, no hay una edad límite para decidir colocarse o no un balón. Exactamente. También quiero, por favor, que usted comparta con nosotros si pueden existir medicamentos que provoquen pues ese aumento de peso, ejemplo, anticonceptivos, etcétera. Bueno, hay pacientes, las hormonas de por sí provocan descontrol a nivel del organismo. Y hay pacientes que Amelia sabe, porque es ginecóloga obstetra, especialista en suelo pélvico, muy buena. Ay, Jesús. Que esas pacientes cuando se ponen en terapia hormonal para control del embarazo, pues muchos dicen, bueno, a mí las pastillas me producen sobrepeso. Yo no estaba en sobrepeso hasta que empecé a utilizar este método anticonceptivo. Otras que si le ponen el DIU, otras que si le ponen el Norplan, en definitiva, sí pueden hacer que el paciente gane peso. Ok, doctora, otra preguntita, volviendo a la parte del balón, porque realmente yo le dije y vuelvo a decir, estoy maravillada con este método simplemente por ser no invasivo, porque es una escapada a esos pacientes que tienen muchas morbilidades, porque es una escapada a ese paciente que no puede estar ingresado en un hospital o en una clínica, y realmente a nosotros nos da esa opción como personal de salud. Si yo, por ejemplo, tengo mi balón durante 1 año y después de ese año yo digo, bueno, yo quiero seguir perdiendo peso, ¿yo podría retirar ese balón y volver a colocar otro, o hay que esperar? ¿Cuál sería el proceso? Hay pacientes que deciden que son candidatos para un procedimiento definitivo, invasivo, y que por su condición, por sus comorbilidades, ellos optan por no ir a una cirugía. Entonces, esos pacientes eso pueden evaluar y colocarse un balón. Lo ideal es que si el paciente se colocó un balón, no ha perdido el peso deseado, sí está indicado, claro, pero hay que esperar un tiempo. Algunos recomiendan 3 meses, el paciente pudiera esperar de 3 a 6 meses y volver a aplicar para colocarse el balón y ahí lograr el peso deseado. Eso es ya si el paciente tiene una obesidad mórbida, o sea, grado 3 o grado 4, porque un paciente con un índice de masa corporal por encima de 30 a 34.5, el paciente llega a lo que es su normo peso sin necesidad de aplicar un balón. Lo importante es que el paciente se discipline y se eduque, porque no importa el método que sea aplicado en él, sea invasivo o no sea invasivo. Si el paciente no tiene disciplina, no hace actividad física, no adquiere hábitos saludables de alimentación, ese paciente va a volver a ganar peso. Realmente es un cambio en el estilo de vida. Aparte de someterse al procedimiento, es un cambio en qué voy a comer, es aprender a alimentarnos de manera correcta y dejar ese estilo de vida tan sedentario que tenemos. Exactamente. Doctora, háblenos un poquito acerca de la obesidad en los niños, por favor. La obesidad, hay muchos niños, millones de niños obesos a nivel mundial. Cuando hay un niño que está en sobrepeso, muchas veces las madres, vamos a hablar nosotras las dominicanas, cuando el niño está enflaquecido pensamos que está enfermo, o cuando lo vemos en un peso ideal. Queremos que el niño esté gordito porque se ve más bonito. Entonces, hay que el niño más bonito porque está en sobrepeso y está obeso, no sabiendo que en los niños, al igual que en el adulto, el sobrepeso, la obesidad lo lleva a diabetes, lo lleva a fallas cardíacas, lo lleva a problemas sistémicos. Entonces, ¿qué sucede? Lo ideal es que la mamá, si ve que el niño está en sobrepeso, pues lleve a su niño a una consulta de nutrición pediátrica, que aquí hay muy buenos nutriólogos en esa área. Así es, y nos ha tocado, doctora, ver pacientes adolescentes, pacientes niños con trastorno de obesidad, y
en todos los ámbitos. Realmente la obesidad es un problema importantísimo, porque sí hemos visto que en los últimos tiempos, como usted bien dijo en un principio, nuestra cultura ha copiado de otras culturas el sedentarismo, ha copiado incluso la manera de alimentarse, esta fascinación por la comida rápida, porque sí, la pido, no tengo que cocinar. Es más rica incluso, porque aquí no le gusta un pedazo de pizza, por ejemplo, o un hamburger de estos lleno de grasa y toda la cosa, pero es importante cambios en el estilo de vida, es importante aprender a alimentarnos, porque siempre digo, nosotros somos resultado de lo que comemos, somos resultado de nuestra alimentación, de nuestro estilo de vida, y eso se evidencia hasta en nuestra piel. Entonces, doctora, me gustaría que ya que estamos finalizando el programa, porque realmente esta hora pasó volando y es un tema importante que no me canso de repetirlo, usted nos diga cómo podemos prevenir nosotros la obesidad. Usted nos diga esos signos de alarma que podemos tener nosotros como seres humanos cuando decimos, bueno, tengo que asistir a un nutricionista o tengo que asistir por ayuda porque mi peso se está descontrolando. Como usted bien explicó, dice un sabio que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Somos lo que comemos. Entonces, cuando yo veo que sale de mi mano el sobrepeso y la obesidad, pues la misma ropa nos va orientando. La correa tenemos que usarla en el última hebilla. ¿Y qué sucede? Ya la camisa que antes nos quedaba holgada nos queda ajustada, el pantalón dejó de servirnos. Esos son señales de que debemos cambiar el estilo de vida, de que debemos hacer actividad física. Y otra cosa es que el paciente obeso por lo regular tiene problemas osteoarticulares. Le duele la columna, le duele la rodilla, que cuando camina mucho está de pie ya tienen dolor plantar, que el paciente además de ello tenga signos y síntomas de diabetes, que tenga poliuria, que tenga polidipsia, que tenga polifagia, aunado al sobrepeso, que se hizo una sonografía y la sonografista le dijo, mire, tiene hígado graso. Entonces el hígado graso, al igual que todas las hepatopatías producidas por virus o no virus, lleva cirrosis. Entonces, y que el paciente se hizo una glicemia y que dice, ya está en 115, 120, pero estoy en sobrepeso, debe acudir a una evaluación, una consulta nutricional. Así es, doctora. Y Cris, ¿qué te parece si le pedimos a la doctora sus contactos, dónde podemos localizarla, cómo podemos hacer una cita con usted para evaluar esta parte de nuestro peso, y sobre todo si entendemos que podemos aplicar para un balón gástrico, pues también hacer la consulta? Estamos ubicados en el Centro Médico Elohim Dominicano, en la Avenida Independencia, esquina Elvira Mendoza, en el 8º piso, consultorio 805, mi número de teléfono 809-779-9910. Estamos ahí para ayudarles y estamos a sus órdenes. Doctora, redes sociales, porque la gente ahora con el Instagram y el Facebook, denle a todo el mundo esas redes para que podamos seguirla y podamos hacer nuestra cita. Yo voy para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Doctora Eridania Espinosa, me pueden localizar en Instagram. Ok, señores, y excelente programa, Cris, ¿qué te pareció? Excelente, excelente, porque De verdad estamos que educando mucho a las familias, a la sociedad en general, y realmente este es un tema, como dice la doctora, que es como si fuera la misma pandemia, ¿verdad? Así es. Eso fue una de las partes que más me llamó la atención del programa. Así es, amiga, y déjame decirte que nada, se nos ha acabado el tiempo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos ya la próxima semana en su programa Doctora Controversia. No se pueden perder este lunes, un programa súper interesante de 2:30 a 3:30 de la tarde.